Saludos, bendiciones por aquí conectados por primera vez en un live. Queremos hoy compartir con ustedes un ratito aquí un poco de la enseñanza que estamos trayendo aquí en el Centro Oasis Familiar. Estamos ubicados en Macao, al ladito de la plaza, al ladito de Always. Estamos en esa callecita, al ladito de Always, ubicados en el segundo nivel, encima del restaurante Vida Mía. Diga mucho, qué bueno a los que están conectados y los que van a ver este video más adelante. Saludos a todos y bendiciones. Vamos a comenzar a compartir acerca de Jesús como Hijo de Dios. Parece algo, ¿verdad?, que no tengamos que recalcar, pero es importante que lo hagamos porque lamentablemente hay mucha gente que cree en Jesús, cree que existió, pero no cree en Jesús como el Hijo de Dios. Pero nosotros como iglesia, nosotros creemos y estamos convencidos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y acerca de ese tema vamos a comenzar a compartir hoy, ¿verdad? Nosotros como iglesia creemos que Cristo murió y resucitó para salvarnos, para darnos vida en abundancia aquí en la tierra y vida eterna con Él. Y creemos que Cristo retornará por su iglesia. Y la palabra o la frase Hijo de Dios la podemos encontrar tan pronto como en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Inmediatamente nos habla acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Marcos 1.1 nos dice esto, nos dice: y esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta gente, estos evangelistas, estamos hablando de personas, de hombres que compartieron en carne y hueso con Jesús, que no solo que escucharon hablar de Él, sino que lo tuvieron frente a frente, lo conocieron y por eso están hablando acerca de su experiencia. Y Marcos aquí nos dice que Él viene a hablarnos acerca de Jesús, el Hijo de Dios. La identidad de Cristo como Hijo de Dios es de especial importancia en el libro de Marcos, ¿verdad? Tras la crucifixión de Cristo, también un soldado romano, una vez que vio que Él murió, dijo las siguientes palabras. En Marcos 15:39 dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y lo está expresando un soldado romano que no cree en Dios y no creía tampoco en Jesús como Hijo de Dios hasta ese momento que lo vio morir, y dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. La identidad de Cristo como Hijo de Dios es algo que nosotros como cristianos tenemos que entender. Nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo, y seguimos a Cristo porque Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? También en Marcos 3, versículos 11 y 12 dice lo siguiente. Nos dice que los demonios llaman a Jesús Hijo de Dios. Así que aún los demonios, aún Satanás reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no era un profeta más, Jesús no era un hombre sabio más, Jesús era y es el Hijo de Dios. El testimonio de las Escrituras en torno a la expresión Hijo de Dios, ¿verdad?, con referencia a Jesús, no puede ser más clara. A través de todos los evangelios, a través de todas las cartas de Pablo, vemos constantes referencias acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Encontramos también documentos históricos de escritores que no fueron cristianos que mencionan a Jesús como Hijo de Dios. Mateo 3.11, para irnos a otro de los evangelios. Mateo 3.11, si me ven aquí mirando, es que estoy leyendo mis notas. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice lo siguiente, dice que después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Así que vemos que el mismo Dios no dejó solamente que otros expresaran que Jesús era el Hijo de Dios, sino que Él mismo abrió los cielos y con su propia voz dijo: este es mi Hijo amado. En las versiones de la Reina Valera y otras versiones dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, de quien estoy complacido. Así que mira qué más grande confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, que el mismo Dios, que no siempre habla en forma audible, habló para que todos lo escucharan y dijeran que Jesús es su Hijo. Es evidente que la expresión mi Hijo amado, usada ahí en esos versículos que le acabo de leer, guarda también una muy estrecha relación con el Salmo capítulo 2, versículo 7. Y este salmo es un salmo de David. Es uno de esos salmos que llaman salmos mesiánicos, porque muchísimos años antes de que llegara Jesús, muchísimos años antes que llegara el Mesías, ya el salmista, ya David, estaba hablando de Jesús como Hijo de Dios. Y mire lo que me dice el Salmo 2, versículo 7. Dice: el Señor me dijo: tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Y aquí David no está hablando acerca de sí mismo. Aquí David está hablando proféticamente, muchísimos años antes, acerca de Jesús, diciendo que Él es el Hijo de Dios.
nuevamente para confirmar que no solo Dios lo confirma, sino que vemos que nuevamente Satanás, en el momento de la tentación, confirma a Jesús como Hijo de Dios. Mateo capítulo 4, versículos 3 y 6. Mateo capítulo 4, versículos 3 y 6 dice que el tentador, o sea, Satanás, le dice a Jesús: si eres Hijo de Dios. Pero cuando él está diciendo si eres Hijo de Dios, no lo está poniendo en duda. No está cuestionando si eres Hijo de Dios. Realmente lo que está diciendo es: por cuanto tú eres Hijo de Dios, o porque tú eres Hijo de Dios. Y ahí comienzan sus diferentes tentaciones, diciendo: ya que eres Hijo de Dios, ¿verdad? Así que Satanás está plenamente consciente de que a quien tiene de frente en Jesús es al Hijo único de Dios. Y ahorita vamos a estar hablando un poquito más acerca de esa frase, de esa expresión de que Jesús es el Hijo único de Dios. Hay gente que también ha puesto en duda la deidad, o ha puesto en duda que Jesús es Hijo de Dios, diciendo que Jesús nunca se refirió a sí mismo como Hijo de Dios. Pero si leemos la Biblia y la leemos bien, nos vamos a dar cuenta que hay varios versículos en que el mismo Jesús reconoce que es el Hijo de Dios. Y uno de esos versículos lo vamos a leer ahora. Mateo capítulo 16, versículos 13, por ahí. Dice que la gente le preguntó a los discípulos, o Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? De los rumores de la gente, del bochinche que a veces se forma en la gente, de lo que la gente está hablando por ahí acerca de mí. ¿Qué es lo que dice la gente de mí? Y sus discípulos le contestaron: bueno, algunos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías. Y empezaron a decirle las diferentes cosas, los diferentes rumores que la gente decía acerca de él. Y Jesús les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Ustedes que me conocen, ustedes que ya llevan un tiempo compartiendo conmigo, ustedes que realmente me conocen, ¿quiénes ustedes dicen que yo soy? Y Pedro, que era el que siempre hablaba, el que ni tan siquiera lo pensaba, Pedro rápido contestaba sin pensarlo mucho, le dijo a Jesús lo siguiente. En Mateo capítulo 16, versículo 15, le dice: tú eres Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Nuevamente, Pedro dijo: Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice en el versículo 16, le dice: bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. En otras versiones de la Biblia dice: no te lo reveló ni carne ni sangre. Y aquí Jesús le está diciendo: esa confesión que tú estás haciendo, Pedro, acerca de que yo soy el Hijo de Dios, eso no lo aprendiste de otra persona. Eso no lo aprendiste de un rumor, eso no lo aprendiste de nadie más. Eso te lo reveló, te lo enseñó mi Padre que está en los cielos. Así que aquí Jesús está reconociendo: mire, yo soy el Hijo de Dios. Una lectura imparcial y sin ningún tipo de prejuicio, ¿verdad?, de estos pasajes, no deja lugar a duda de que Jesús realmente era el Hijo de Dios. El apóstol Juan expresó su propósito en escribir el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Juan. En Juan 20:31 dice: pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que el que cree, ¿verdad?, al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Hay mucha gente que dice que hay muchos caminos que llevan a Dios, ¿verdad?, que tal religión, que tal creencia en este profeta llevan a Dios, que todos los caminos llevan a Dios, pero el único camino verdaderamente que nos lleva hacia Dios es a través de Jesús. Jesús es el único intermediario entre Dios y nosotros los hombres, nosotros los seres humanos. Jesucristo es el único, porque es el Hijo de Dios. Las palabras del apóstol Juan tienen un alcance teológico bastante profundo, ¿verdad? Jesús es el Mesías, es decir, es el ungido de Dios, pero también el Hijo de Dios y el Salvador. En otro pasaje del mismo evangelio, posiblemente el pasaje o el versículo más conocido de toda la Escritura, en Juan 3:16, dice lo siguiente: que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo, o a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que nuevamente nos está diciendo que el propósito de enviar a Jesús es que para que todo el que creyera en Él como su Hijo tenga vida eterna. Así que no hay muchos caminos que llevan a Dios. No hay muchos caminos que nos pueden traer la salvación.
La salvación no viene a través de ningún sacrificio. La salvación viene a través de creer en Jesús como Hijo de Dios y en seguir sus enseñanzas. Y aquí la palabra único o unigénito en el griego, que es el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, lo que no solamente nos está hablando único, es decir, que no tiene más hijos, nos está diciendo que es único en su clase. Como cuando vamos a comprar un producto, vamos a comprar un auto, vamos a comprar lo que sea, y nos dicen que solamente se produjo uno, es una edición limitada, este es el único que hay. Pues nos está diciendo de Jesús, mira, este es el único en su clase, no hay ninguno más como él, ¿verdad? Eso es lo que se refiere cuando dice a su único hijo o a su hijo unigénito, ¿verdad? Y es diferente a toda otra cosa creada. Jesús es único. Jesús es el Hijo de Dios en un sentido que ningún otro ser humano puede serlo, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios porque es de la misma sustancia que es Dios. Es igual a su Padre en poder y gloria. No son dos seres aparte, no. Ellos dos son uno solo, junto con el Espíritu Santo son tres, lo que conocemos como la Trinidad, ¿verdad? Un escritor, ¿verdad?, conocedor de las Escrituras, dice lo siguiente, dice: cuando un pecador cree que es engendrado de Dios, ese nacimiento o ese nuevo nacimiento tiene lugar. Pero el nacimiento de Cristo como Hijo de Dios nunca tuvo lugar. Es una realidad eterna. Cuando un pecador nace de nuevo, se convierte en un hijo de Dios. Cuando tú y yo conocimos a Jesús, cuando tú y yo tomamos esa decisión, a la edad que fuera, tomamos esa decisión de seguir a Jesús, de creer en Jesús como Hijo de Dios, un nuevo nacimiento sucede en nosotros. En ese momento, tengamos 10 años, tengamos 30 años, 40, 60, no importa. En ese momento ocurre un nuevo nacimiento. Pero en Jesús nunca ocurrió un nuevo nacimiento, porque Jesús siempre existió. Jesús siempre fue único con el Padre Celestial, ¿verdad? Dice, es una realidad eterna, ¿verdad? Pero el Señor Jesús nunca comenzó a convertirse en Hijo de Dios. No es que de repente cuando nació se convirtió en Hijo de Dios. No es que cuando Él murió y resucitó se convirtió en Hijo de Dios. Jesús siempre, por toda la eternidad, que a veces es algo que se nos hace difícil entender, ¿verdad? Porque para nosotros todo tiene un principio y un fin. Nosotros nacemos un día y algún día nos va a tocar morir. Las cosas vivientes todas tienen un principio y tienen un fin. Pero Jesús nunca tuvo principio y nunca tuvo un fin. Porque Jesús siempre ha existido junto con el Padre Celestial y junto con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La relación de Jesús con el Padre como Hijo único, como Hijo unigénito, nunca tuvo comienzo, sino que es una relación eterna. Y eso a veces se nos hace difícil entenderlo. Desde Génesis 1:1, cuando Dios está hablando de la creación, dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando dice hagamos, ¿de quién está hablando? Está hablando acerca de Cristo y del Espíritu Santo, aunque no lo está mencionando por nombre directamente. Jesús en su oración sacerdotal dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esto se encuentra en Juan 17:5. Juan 17:5, nuevamente repito la oración de Jesús. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que antes de toda la creación, antes de que el universo existiese, antes que la tierra existiese, ya Jesús, el Padre y el Espíritu, ya existían y eran uno solo. Por eso es que al Jesús ser Hijo de Dios, es el Hijo único, en ese sentido. Todos nosotros pasamos a ser hijos de Dios cuando reconocemos a Jesús como Hijo de Dios. Pero solamente Jesús es el unigénito. Solamente Jesús en ese carácter es único, porque es de la misma esencia que Dios. De modo que Jesús confiesa haber tenido una íntima relación con el Padre hasta el punto de compartir su gloria aún antes de la creación. Es evidente que los judíos contemporáneos, los judíos de ese tiempo, del tiempo de Jesús, no aprobaban esas palabras de Jesús, ¿verdad? Y ellos sí entendieron a cabalidad cuando Jesús estaba usando la expresión Hijo de Dios, ¿verdad? Usaba con referencia a sí mismo. Por ejemplo, después de haber sanado un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, que estaba lisiado en Juan 5:5, los judíos procuraron matar a Jesús. La razón principal
que ellos querían matar a Jesús en ese momento, ¿verdad?, era porque el Señor había realizado la obra de sanidad en el día de reposo, pero también porque Jesús se dirigió a sus compatriotas diciéndole: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ellos entendieron que Él estaba diciendo que Él y Dios eran uno. Y para ellos eso no se podía aceptar, porque ellos no creían en Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Después de haber hecho esa declaración, los judíos se enfurecieron contra Jesús aún más. Y Juan el Evangelista añade: por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que ellos estaban preocupados, ellos estaban furiosos porque Jesús había roto sus leyes de sanar en lo que ellos llamaban el día de reposo. Pero más enojados, más furiosos ellos estaban, porque Jesús estaba diciendo: el Padre y yo somos uno, yo soy hijo de Dios. Y era el único que hasta ese momento se había atrevido a decir que era hijo de Dios. Y era porque verdaderamente Jesús era y es el Hijo de Dios. Los judíos se ofendieron porque Jesús se refirió a Dios llamándolo mi Padre. Los judíos entendieron correctamente que al llamar a Dios mi Padre, Jesús estaba haciéndose igual a Dios. Y para ellos eso era una blasfemia. Así que por eso procuraban matarle. Por eso, lamentablemente, aún al día de hoy, en el año 2023, todavía hay muchos judíos que no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Pero eso es otro tema para otro día que no lo voy a tocar en el día de hoy. Los israelitas entendieron las implicaciones de la afirmación de Cristo al llamarse Hijo de Dios. Entendieron que era el testimonio incontrovertible del Nuevo Testamento. En el mismo Evangelio según San Juan se relata otro enfrentamiento entre Jesús y los judíos. En esta ocasión, Cristo afirma: yo y el Padre somos una sola cosa. Yo y el Padre somos uno solo. Y eso se encuentra en Juan 10:30. Como pueden ver a través del Evangelio de Juan, hay muchísimas referencias de Jesús como Hijo de Dios. Así que en Juan 10:30 Jesús dice: yo y el Padre somos una sola cosa. Yo y el Padre somos uno. De nuevo los judíos se prepararon para apedrear a Jesús. Y el Señor le pregunta a los judíos en Juan 10:33. Jesús les dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Y en el versículo 33 le respondieron a Jesús los judíos lo siguiente: no te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron: tú, un hombre común y corriente, afirmas ser el Hijo de Dios. Muchas veces nosotros tratamos de transportarnos, ¿verdad? Nosotros los que creemos en Jesús, ¿qué yo hubiera hecho si hubiera estado ahí? ¿Qué yo hubiera hecho si yo hubiera conocido a Jesús? Yo lo hubiera reconocido como Hijo de Dios, sí, yo hubiera dicho que es Hijo de Dios, pero esta gente que lo tenían en carne y hueso, estos judíos que se referían siempre a ellos como el pueblo de Dios, estos judíos tenían al Hijo de Dios de frente y la mayoría de ellos no lo supieron reconocer, no supieron darle la gloria, no supieron decir verdaderamente este es el Hijo de Dios, porque estaban tan atados a una religión, estaban tan atados a una manera de pensar, que aún teniendo al mismo Dios de frente, aún teniendo al Hijo de Dios de frente, no lo supieron reconocer. Qué bueno que nosotros, miles de años más tarde, sin haberlo tenido de frente físicamente, nosotros hoy reconocemos que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, es evidente, por lo tanto, que los del tiempo de Jesús, los judíos, entendieron varias cosas que lamentablemente algunos teólogos modernos aún no han comprendido, aún no parecen entender. Primero, Jesús sí se refirió a sí mismo como el Hijo de Dios. Lo acabamos de leer en los versículos que leí hace un ratito. Número 2, los judíos comprendieron las implicaciones de la declaración de Jesús y lo acusaron de blasfemia. Ellos entendieron que Jesús está diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Yo y el Padre, yo y Dios somos uno solo. Yo estoy hecho de lo mismo que Dios está hecho. Eso ellos lo pudieron entender. Y número 3, la expresión Hijo de Dios, usada en referencia a Cristo, es un título que implica absoluta deidad, o que implica que Él es Dios, ¿verdad? Algo que para mucha gente también es difícil de entender. Jesús era 100% Dios, pero Jesús también era 100% hombre. Jesús era 100% Dios, Jesús era 100% hombre. Por lo tanto, como ser humano, Él padeció y sufrió lo mismo que nosotros padecimos y sufrimos, pero a la misma vez, en su propia esencia, Él era Dios.
Tanto Jesús como sus discípulos y los judíos oyeron esa expresión, entendieron claramente que la frase hijo de Dios atribuida a Cristo es equivalente a Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Vamos a leerlo. Presenta a Cristo como el Hijo de Dios, enfatizando la relación especial de Jesús con el Padre. Vamos a ver las palabras del apóstol Pablo aquí, en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice así, todos los versículos que él ha estado leyendo se los he estado leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, que él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y en este pasaje Pablo presenta a Jesucristo como una persona, y hoy voy a usar una palabra de domingo, no me gusta, pero hoy la voy a usar, pero hoy es domingo. Pablo presenta a Jesucristo como una persona teantrópica. ¿Y qué significa esa palabra tan difícil? Significa que Él ha tomado la naturaleza humana. Siendo Dios, ha tomado la naturaleza humana. El Evangelio, las nuevas buenas de Cristo, las buenas nuevas de salvación, es acerca del Hijo de Dios, persona divina, quien era del linaje de David según la carne, ¿verdad? Según la naturaleza humana. Así que, Hijo de Dios, 100% Dios, de la misma esencia de Dios, pero a la misma vez en su humanidad, ¿verdad? Descendiente del linaje de David. Muy difícil de entender para algunos, pero esa es la realidad de Jesús como Hijo de Dios. Además, dice Pablo, que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Debe notarse que en cuanto a la carne, es decir, en cuanto a su naturaleza humana, Jesús vino a ser o nació de la simiente de David. Naturalmente, María, ¿verdad? Descendiente de la carne, ¿verdad? Y así explica Pablo el origen de la humanidad de Jesús. Sin embargo, en lo que concierne a su origen divino, Pablo dice que Jesús fue declarado, fue definido o fue designado Hijo de Dios. Y nótese que Jesús no fue hecho Hijo de Dios a causa de la resurrección. No fue hecho Hijo de Dios en el momento en que murió. Es decir, Él siempre ha sido Hijo de Dios, ¿verdad? La resurrección de Cristo solamente es una poderosa confirmación de su carácter como Hijo de Dios. Mire, nadie más ha hecho lo que Jesús hizo. Nadie más, desde años antes de su muerte, 3 años antes de su muerte, Él estaba diciendo a la gente, yo voy a morir por sus pecados, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y Jesús cumplió a cabalidad su palabra. Él murió y resucitó por nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados, para darnos salvación, para darnos vida eterna y para darnos una vida abundante aquí en la tierra, gracias a Él. Así que la muerte y resurrección simplemente confirmó lo que ya Él había dicho, que Él era el Hijo de Dios, que su propósito era venir, morir y resucitar por amor a cada uno de nosotros. Mire, aun si Dios no nos diera nada más, aun si Dios, que sí lo hace, pero aun si Dios no contestara más nuestras peticiones, simplemente el regalo de la salvación y la vida eterna que Él nos ha dado a través de Cristo es más que suficiente para decir, Dios, gracias por lo que has hecho por mí. Gracias porque no había manera en que yo me pudiera ganar esa salvación. Gracias porque no había sacrificio que yo pudiera hacer para yo ganarme tan grande regalo, porque nuestra salvación es por gracia. Y que es por gracia solamente significa que es un regalo inmerecido, que es un regalo que Dios nos dio, que nosotros no nos lo ganamos, que nosotros no nos lo merecíamos, pero Él nos amó tanto que Él nos dio el regalo de esa salvación y de esa vida eterna por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. En resumen, ya para ir terminando este en vivo, ¿verdad? En resumen, el argumento del apóstol Pablo no es que Jesús se convirtió en Hijo de Dios al resucitar de entre los muertos, sino que la resurrección de Cristo es la confirmación y una manifestación de su deidad, es una manifestación de que Él es el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo es la confirmación de que Él es todo lo que Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Así que nosotros como iglesia, nosotros en el Centro Básico Familiar, creemos en el Hijo, creemos en Cristo Jesús como el único Hijo de Dios y que por medio
de nosotros reconocerlo a Él como el Hijo de Dios, tú y yo podemos obtener la salvación y la vida eterna, y tú y yo también podemos pasar a ser hijos e hijas de Dios. Así que espero, ¿verdad?, que este tema, ¿verdad?, lo hayamos podido entender en la tarde de hoy. Si alguien de los que está conectado tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, tiene algún comentario, en confianza lo puede hacer. Le doy ahí 1 minutito, 2 minutitos para que usted comente, para que usted escriba y me deje saber si usted tiene alguna pregunta, tiene alguna duda en referente a este tema. Y si usted está viendo este video más adelante, luego que terminemos este live, este en vivo, y usted desea dejarnos un comentario, usted desea escribirnos un inbox con su pregunta, con su duda, mire, en confianza, usted escríbanos a través del comentario, a través del inbox, y con mucho gusto nosotros le vamos a contestar. Así que les doy ahí unos segundos, 30 segunditos más, para que si usted tiene alguna pregunta o alguna duda, usted la pueda hacer en este momento, y con mucho gusto se la vamos a contestar. Gracias a los que están ahí conectados, ¿verdad? A los que han estado conectados, los que han estado sacando de su tiempo para escuchar este en vivo, de los que han sacado de su tiempo para recibir esta enseñanza. Yo espero que hayan podido tomar nota, yo espero que el tema haya estado claro. ¿Verdad? Para mí es una bendición y un privilegio el poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes en esta tarde. Veo que no me han escrito preguntas, así que hasta aquí les dejo mi parte y nuevamente los dejo con mi esposa, la pastora Yanira. Dios les bendiga mucho.